Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Estamos transmitiendo en vivo desde el Café Aguirre, en uno de los Cafés Aguirre. Recordar que los Cafés Aguirre se encuentran uno en la colonia El Mirador, en la 31 Oriente, entre la 14 Sur y 16 Sur. Otro se encuentra en el centro histórico de la ciudad. Otro más se encuentra en el Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que se encuentra en la vía Tliscayotl, adentro de la vía Tliscayotl, lo podrán ver por allá. Es bien importante que nos puedan apoyar y que nos puedan estar acompañando en este programa. Hoy es un día muy especial. Bueno, nos han preguntado en las redes sociales que si este programa es un programa feminista. Le dije, ¿por qué feminista? Pues porque invitas a puras mujeres. Son épocas o son etapas, de repente pues uno va invitando amigas, amigos, compañeros, conocidos, gente uno que admira y gente que uno conoce, gente que no conoce o que ha dejado de ver durante mucho tiempo, y de repente todos los invitados, todas las invitadas de repente dicen yo puedo tal fecha, y en estas últimas fechas pues se han alineado los astros en que las personas invitadas han sido casi todas mujeres, efectivamente, pero es un programa pues para personas que están haciendo algo, para personas que se les admiran las cosas que están haciendo, que son destacables los temas que traen, o que traen una trayectoria padrísima, o que están haciendo cosas muy visibles. El tema de Voz Ciudadana es visibilizar las causas sociales, tratar de darle voz a los que no tienen voz, y para poder lograr eso y poder tener una penetración mayor, pues necesitamos invitar a gente que arrastre, que jale, que nos genere penetración en ciertos sectores que a nosotros nos interesa estar, y pues por eso invitamos a gente tan variada. Hoy no solamente invitamos ya solamente a los movimientos o gente relacionado al tema de derechos humanos, sino invitamos a todo tipo de personas que nos permitan aprender, construir, etcétera, y personas que también podemos admirar, como es el caso. En este caso tenemos la oportunidad de poder platicar con una mujer formidable, admirable, que conocí yo en el 2014 en el tema de los movimientos sociales. Ella recientemente estaba iniciando y emprendiendo una batalla de vida, que era la de crear su medio de comunicación, Ángulo 7. Me tocó a mí como el primer año, después de un año de empezar, a donde de repente pues era entrar con toda la presión y con todo lo que se podía, y los medios de comunicación pues fueron solidarios con nosotros, como también han sido solidarios con otros movimientos sociales en esa época y en diferentes momentos. Y pues para mí es un placer, un privilegio poder tener junto a mí a una mujer formidable, de quien le aprendo todos los días todo, de quien soy fan de su medio, que se llama Ángulo 7, no lo dejen de seguir. Y pues Tania, Damián, es un honor, un placer que estés acá con nosotros. Gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Al contrario, Luis, te agradezco la posibilidad de esta entrevista, y pues estoy a tus órdenes. Pues no sé qué quieras gracias. saber. Oye, a ver, empezaría como pues, preguntándote a ti, a ver, por ahí leí, no sé si tú en algún momento me platicaste o lo leí, eso es algo, no me acuerdo. Tú cuando tenías como 12 o 13 años ya habías decidido que ibas a ser periodista, ¿no? Más o menos. Sí, ¿tú me lo platicaste? Bueno, sí. No sé, pero a ver, platícame cómo estuvo el rollo. Bueno, mi papá siempre fue de izquierda. Él fue del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde estaba Rosario Ibarra. Ibarra, ¿no? Rosario Ibarra. Sí, la mamá de... que fue presidenta del PRT, bueno, y fue más bien candidata a la presidencia de la República en 1988. Entonces, mi papá me llevaba a las comunidades, o sea, recuerdo mucho Huauchinango, Cuetzalan, desde los 8 años, y yo me gustó, o sea, como que el tema social siempre estuvo a flor de piel. Cuando yo cumplo 14 años, yo decido que quería dedicarme al periodismo. Wow. Bueno, y una anécdota muy, muy chistosa, porque tenía un novio, me gustaba un chavo, y entonces como que empezamos a andar, pero creo que fue más insistencia mía a los 14 años, y pues yo le dije, íbamos a salir de la secundaria, iba a cumplir 15, y le dije, oye, ¿ya sabes que vas a estudiar? Dice, no, pero si vamos a ir a la prepa. Le digo, no, es que ya debes de saber.
porque yo quiero ser periodista y que me cortan. No, sí, porque, o sea, pues el chavo... es político él. No sé, ni sé que, la verdad le perdí la pista ni nada, no lo sé, le perdí la pista, pero sí, o sea, sí fue la anécdota, pues, de que yo a los 14 años, decidí que quería ser periodista, pero por esta, digamos, este previo del tema social de mi papá, que mi papá siempre ha sido, se llama Miguel Ángel Damián Guato, siempre ha sido de izquierda. En su momento en el PRT era el tesorero de Puebla, o no sé, tenía un cargo en el comité estatal. No, de hecho yo no sabía que era tu papá, que tu papá, él, una de las personas de izquierda, es muy reconocido, muy aceptado y muy querido desde hace muchos años. Sí, así es, sí, bueno, es un referente. Mi papá no es poblano, es guerrerense, pero pues tenemos desde el 82 en Puebla, o sea, ya tenemos 30 años en Puebla, sí, 82, más de 30 años, no, más de 40, 82 para... Pues sí, 2000, ya 40 y tantos. 40 y tantos, entonces, pues sí, toda mi vida. De hecho, yo llegué a los 2 años aquí. Porque yo nací en Veracruz. Sí, yo ya eras más poblana que el mole poblano y las memelas y toda la comida típica. Así fue la historia. Entonces, sí, y de entonces hecho, empezaste desde esa época por eso. Sí, estudié ya en la prepa, estuve en el periódico de la prepa, o sea, yo estudié en un centro escolar Morelos, o sea, estudié en pública, ya para salir para la universidad. Somos opositores de escuela. sí, porque siempre se ha manejado así los centros escolares uno contra el otro, ¿no? Sí, sobre todo en las bandas Morelos de música. Sench, ¿no? Y Sench, así es. Sí. Y de ahí en la universidad, pues se acababa de abrir en la UAP y estaba más vinculado a la organizacional, a la comunicación organizacional. Entonces, en ese entonces, mi papá siempre tuvo una papelería junto con mi mamá, siempre tuvieron papelerías, bueno, centros de copiado, 2 centros de copiado y una papelería, y hubo la oportunidad de entrar a la Iberoamericana. Yo entré con un 25% de beca y después lo amplié como al 50% porque era como becaria. Ves que hay estas modalidades. Y ya desde la prepa yo me empecé a perfilar al periodismo. Ya entrando a la universidad después del primer año empecé a hacer mis prácticas en el Universal, en La Radiante, donde estaba Sergio Mastreta. ¿Has estado en radio? Poco radio, prensa escrita. Más prensa escrita y luego pues digamos que mis pininos fue durante la universidad. Ya que salgo, mi primer trabajo fue Síntesis. Wow. Síntesis, sí, ahí también. Muchos fue su escuela, ¿no? Cuando salieron de ahí, pues, de estudiar, pues. Sí, claro, yo ahí conocí a Mariano Morales, el que, no sé si sigue siendo el director o fue el director muchos años de Síntesis, porque como yo me interesaba el periodismo, entonces todo lo que tenía que ver con periodismo yo me anotaba, en talleres desde la universidad. Entonces yo lo conocí en un taller de periodismo y concluí el taller. Terminando el taller, ya terminaba la escuela, le pedí trabajo y se abrió una oportunidad de corrección. Primero fui correctora, pero me dijo en cuanto haya edición, entré a edición, y luego tuve una beca de la Fundación Prensa y Democracia, y luego regresé y ya entré como reportera, que era como que lo que quería. Un poquito, en ese entonces entré como de investigación. Querías andar en calle. Querías... Sí, pero como de investigación, entré de hecho un poquito más de investigación, y luego ya regresé a reportera, digamos, se cerró ese ciclo. Y ya entré como reportera en El Heraldo, estuve un ratito en un periódico que se llamó Transición de Carlos Ramírez, y después La Jornada de Oriente, El Economista, y fue cuando, después del Economista, empecé el proyecto de Ángulo 7. Ya en el 2013 más o menos. En el 2013 empezó un 16 de mayo de 2013. Preguntarte, la verdad es que este nicho del periodismo, como todos los demás nichos, el político, el empresarial, el jurídico, el de médicos, o sea, todos los nichos, la verdad es que han sido nichos como de mucho machismo, como dicen, patriarcal y todo el rollo. ¿El periodismo es parte de esto? O sea, ¿sí se vive esta situación o sí se vivía esta situación allá por el 2010, 2002, etcétera? Bueno, más o menos. La mayoría de directores son hombres. De hecho, también en Ángulo 7 estamos dirigiendo a Miguel Hernández, que bueno, ahí yo lo conocí en Síntesis, y bueno, él también es otra anécdota chistosa, porque pues
yo me enamoré de él porque pues realmente él siguió o sea, como que yo le platiqué como de periodismo y pues varios novios me cortaron también porque decían, oye, estás súper obsesionada, o sea, súper obsesionada, entonces decían, ajá, o sea, y es que hablaba de eso mucho, o sea, entonces yo hablaba mucho, entonces pues yo creo que los aburría, y cuando lo conocí, pues él como que sentí, hubo mucha empatía. Y hemos formado este proyecto juntos. ¿Es tu pareja? Sí, es mi pareja. Lo conocí, en síntesis, fuimos reporteros ambos y luego pues nos casamos y luego entre los dos dirigimos el medio, digamos. Él es el director general, yo soy la directora editorial y los dos estamos al frente del proyecto. Sí, la mayoría de directores son hombres, yo creo que... pero la mayoría de reporteros ya son mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas reporteras muy buenas, muy comprometidas, muy entronas, porque para esto es una pasión, o sea, el periodismo es una pasión, o sea, el periodismo no es no es una profesión, un oficio que digas que vas a obtener dinero. Es un trampolín a la riqueza, no lo es. No lo es, o sea... siendo reportera, porque yo fui varios años reportera, es un trabajo mucho de... pues hasta de desgaste, pues, porque yo cubrí mucho tiempo movimientos sociales, y lo haces pues por el compromiso, ¿no? Claro. En el trabajo, el compromiso social, pero a veces también te decepcionas porque te das cuenta que cubres a los movimientos sociales y a los líderes y ahora sí que pegan con la izquierda y cobran con la derecha, es una realidad. Entonces también te vas dando cuenta de que solo te utilizan, pero también tienes muchas buenas oportunidades porque hay políticos cada vez hay más políticos y políticas más comprometidas que te piden opiniones. ¿Tú lo ves así? O sea, ¿tú sí consideras, o sea, te ha tocado esta etapa? Sí, yo creo que sí, o sea, lo que pasa es que hay como diferentes estilos. No estilos y situaciones, o sea, altas y bajas, ¿cómo decirlo? Como es una complejidad. O sea, cuando yo fui reportera, sí me tocaba gente así, pero poca, ¿no? Pero yo sí siento que hay cada vez un poco más, solo que ahorita hay un tema, a lo mejor de centralizar en general, la centralización, por un tema de que no pasara lo que pasaba antes. Yo me acuerdo que todavía cuando estaba Marín, todos los secretarios usaban un presupuesto de comunicación. Entonces todos los secretarios lanzaban sus campañas, ¿no? Hacia las diputaciones, bueno, en el menor de los casos, pero hacia las presidencias municipales o hacia las gubernaturas. Entonces también era un despilfarro. Ahorita en esta centralización se puede ver ambivalente, porque por una parte se puede decir, bueno, pues es malo que todo esté centralizado, y esto es tanto a nivel federal como a nivel, o sea, los secretarios sí pueden hablar a nivel federal o estatales, pero tienen que pasar, bueno, a nivel con federal... el filtro de comunicación. No tanto con el filtro, a nivel federal sí pueden pasar por ellos mismos, pero más para abajo ya no, o sea, subsecretarios ya no, o sea, ya no tienen esa, porque querían como evitar, digamos, o sea, concentrar el trabajo, digamos, como que yo lo que veo es que en el nivel federal lo que quieren es no gastar el tiempo en hablar, un subsecretario, un director, sino en concentrarse el trabajo en avanzar en las metas, o sea, en las metas que ellos tienen, no sé si estén bien, o sea, no vamos a hablar, ¿no? Las metas del estado de bienestar, básicamente es un estado de bienestar el que se está regresando, instituyendo en México. Pero digamos, a nivel estatal sí tienen que pasar por el filtro de comunicación general. ¿Cómo se centraliza? Se centraliza. El tema, ¿no? Entonces ya no hay posibilidad, digamos, de... Esto empezó desde Rafael, ¿no? Desde Rafael Moreno Valles. Con Rafael dijeron, acá el único que habla soy yo, decía Rafael. Según esto, para evitar... que opiniones diferentes a la línea diferentes, que traen, ¿no? Recursos que no, o sea, la operación, todo el presupuestal pues se concentró, a diferencia de Marín, que cada secretario podía, digamos, su presupuesto para comunicación. Entonces, yo creo que sí hay cada vez, bueno, en general, políticos cada vez más comprometidos, pero con esta línea, digamos, que es, vamos a nivel federal, que solamente pueden hablar los secretarios y nadie más, pues no se logra ver. Ahora, de diputados, pues sí veo ahí también un poco ambivalente, un poco complejo. Hay, no sé si son muchos o pocos, yo diría que son pocos todavía a nivel local. A nivel federal, pues no sé, no tengo tanto el radar.
pero me refiero a federal en general, en el Congreso de la Unión, pues tanto senadores como diputados federales. Pero yo creo que sí, ya gente trabajando día a día desde la función pública, sí veo como que un mayor compromiso con, o sea, desde que vas a los escritorios, me refiero a las ventanillas, ya la gente tratan, algunos digo, pero antes era a veces desde las ventanillas era, no sé, un tema de mucha corrupción, de mucho pasas por mi filtro, si quieres, o sea, pero ahí debe haber dinero. Esa impresión yo tengo, no obstante, pues falta todavía mucho, falta muchísimo. Pero tú consideras que no está, o sea, que vamos como avanzando, y a lo mejor lento, etcétera, pero vamos más o menos avanzando. Sí, yo considero que sí, yo considero que vamos, en el periodismo, regresando al tema, ahí también se puede ver desde diferentes perspectivas, o sea, es un oficio, como te decía, de entrada el oficio es difícil, sí. Es un oficio difícil, porque así es el oficio, o sea, no vamos a, o sea, como alguien me decía, nosotros que contratamos practicantes, no, pero es un sueldo alto, digo, no, o sea, y no es por ángulo 7, sino son sueldos de 8,000 al mes, que desde las empresas que tienen más años hasta las empresas que tienen menos años, pagan lo mismo. Por ejemplo, en Ángulo 7 uno de los temas es, pues al menos desde nuestra perspectiva, mejorar. O sea, de los, creo que pocos, contados con dedos de una mano, que aseguramos de periódico digital, okay. Hemos tenido asegurados, pero a veces también por el tema... Eso es bien complicado. O sea, sí, los digitales no aseguran, sí. Ni siquiera medios grandes, o sea, medios de... O sea, pensemos en el medio más importante digital en Puebla y no asegura a trabajadores y ya tiene más, o sea, lo doble que nosotros, más. Claro. Pero y otros medios digitales, no es lo común. Sí aseguran periódicos, seguro, y radio y televisión, eso sí. Okay. Pero los digitales es... Entonces sí es un oficio difícil, pero sí puede ser muy alentador, porque si tú sabes, o sea, sí pueden haber políticos que te tomen en cuenta, o después puedes, si te convence una línea política, pues ser el de comunicación social. Yo, como les he dicho, siempre busca algo que vaya con tu visión, tu perspectiva, porque si no... Tus aspiraciones al final, ¿no? Tus aspiraciones, bueno, yo siempre, como soy muy en el tema social, pues que sea algo, pues que puedas ayudar, ¿no? Que no sea solamente un tema de engañar. Bueno, pero ya cada quien, porque sí hay diferentes tipos de políticos, ¿no? O sea, de políticos que dicen, pues a mí lo que me interesa es llegar, no me importa cómo. Llegar para llegar y llegar al poder, ¿no? Exacto. O sea, sin razones de... Y hacen unas campañas publicitarias muy caras, sí. Con muchas mentiras de por medio. Mucho bluff, ¿no? Mucho bluff. Preguntarte, a ver, ahorita en base a lo que estás platicando, finalmente el periodismo es fundamental para muchas cosas, pero también puede ser muy perverso para otros más, ¿no? O sea, como dices, puede servirle como herramienta a políticos perversos, pues para posicionarse como una marca, ¿no? Y los medios pueden ayudar a eso. Y por el otro lado, encontramos un periodismo más sacrificado, más en la dinámica de ser un periodismo de investigación, de la nota real, aunque sea del diario, pero es de la nota real, que también es muy, muy maltratado económicamente, muy maltratado, muy poco visible, que cuesta mucho trabajo. Hay medios que le están costando trabajo, ¿no? O sea, claro. Sin mencionar algunos que le están costando trabajo mantenerse. Así es. Y están empezando a publicar en otros lados. Sí. Eso, lo estás viviendo tú y te está tocando vivir a ti todas estas dinámicas. ¿Qué es lo que, o sea, desde el tema social, el periodismo, ¿para qué nos sirve? O sea, y lo digo para la gente que a lo mejor nos está viendo y como que no tiene muy claro qué hacemos o a qué nos dedicamos o qué hace o para qué puede servir. ¿Tú qué perspectiva tienes de, a ver, el periodismo puede servir para esto, y para qué no puede servir también? Claro. Mira, el periodismo como profesión, como te digo, los inicios son difíciles, pero yo creo que tampoco se puede decir
que vas a hacer que te vas a sacrificar toda la vida. O sea, como te decía, el inicio siempre es complicado, pero ya teniendo una credibilidad, claro que hay políticos que te pueden buscar, políticos bien intencionados, porque el periodismo no puede servir, diría Kapuscinski, este oficio no sirve para los cínicos. O sea, como tal, el periodismo no se llama periodismo cuando ya estás usando campañas o guerra sucia. Eso no es periodismo, eso es propaganda, que se utilizan las notas, se pueden usar reportajes, notas, ya sea en video o escritas, pero eso no es periodismo, eso ya se está hablando de propaganda. Pero el periodismo como la profesión de contar lo que ves, de buscar las opiniones y de conciliar, porque creo que ese es el periodismo. O sea, siempre hay posturas y nunca vas a encontrar posturas iguales en un hecho. ¿Cuál es el papel del periodismo? Buscar las opiniones, buscar las versiones y en algún momento tender puentes. O sea, tú opinas esto, ¿qué opinas? Y no, el problema actual del periodismo también es que no busca eso, sino a veces busca amarrar navajas, como dirían, y en lugar de unir, ¿no? O sea, vender, distanciar, pero por un fin personal, político o de la misma empresa de comunicación. Regresando a este tema, es si el periodismo, o sea, te puede servir, o sea, haciéndolo bien, teniendo credibilidad, vas avanzando, digamos, y los políticos te pueden pedir opinión y ya puedes vivir con un bien, o sea, con tu familia. O sea, no con riquezas, pero tampoco significa que tienes por qué vivir todo el tiempo pues con carencias, ¿no? El periodismo como profesión sí te puede permitir hacer esto, vivir bien, pero el inicio es difícil, eso sí quiero decir. El inicio, los primeros 10 años, o sea, en lo que tú como reportero, como periodista te formas y vas buscando una credibilidad, que digan, bueno, ella es honesta, ella lleva una línea, ella no usa guerra sucia. Es decir, ese trabajo sí es difícil y esos salarios son bajos. La ventaja que uno tiene es que sale de la universidad joven, pues no te casas, bueno, por lo menos yo me casé hasta los 30 años casi. Entonces ese tiempo pues lo dedicas pues para dedicarle a la carrera, ¿no? Ya en cuanto empiezas a tener una familia, empiezas a bajar un poquito al tema del trabajo, porque por ejemplo en mi caso yo me paraba a las 7 y terminaba a las 10 de la noche, pero porque era así una obsesión también, o sea, una pasión. Pero además, el reconocimiento de los que andábamos a lo mejor del lado de los movimientos sociales, no, para nosotros en ese tiempo, por lo menos lo que fue en el 2014, 2015, que fueron años complejos, tanto para los medios como para los movimientos, eran 2-3 medios a los que siempre invariablemente era busquémoslo porque ellos sí, y aparte tienen alcance. Y uno de esos medios eran como 7. También te exponías, y te expusiste, entendía que, como dices, estaban empezando y necesitaban empezar también a legitimar el medio de comunicación que eran, ¿no? O que son más bien. Pero los movimientos sociales siempre los buscábamos, ustedes siempre los buscamos, hasta la fecha sigue siendo el medio de comunicación que para el tema de movimientos sociales, independientemente de quién gobierne, ahí está pendiente. Y que nos han apoyado los movimientos sociales, y cuando hemos estado en el poder también nos ha tocado nuestra refriega, como debe de ser, porque los medios no están para el político en turno, sino están para la sociedad y de las cosas que son en realidad pasan. No es fácil. No es fácil, te digo, los inicios todavía son más difíciles. Como medio yo creo que lo más importante, lo que construyes es credibilidad, ¿no? Hay momentos difíciles también, hay que comentar que hay momentos difíciles, porque depende de los gobiernos. Hay gobiernos muy cerrados y que te llaman y te dicen, ¿sabes que esta nota no? Bueno, tú prefieres, pues también no te vas a confrontar, porque confrontarte significaría cerrar tu medio. Claro. Entonces, bueno, pues cedes, pero siempre tienes una perspectiva de ayuda. O sea, el periodismo como tal siempre debe mostrar lo que está sucediendo y las diferentes posturas, ¿no? No puedes casarte con una postura o con esta postura o con otra postura. Cuando eres joven, pues dices, no, pues la izquierda y la revolución. Cuando vas creciendo, cuando vas avanzando en edad, dices, bueno, o sea, esta postura no la olvidas, pero buscas otras versiones, buscas preguntarle al político, oiga, pero esta perspectiva, ¿qué opina? Y de buscar soluciones. Bueno, al menos Ángulo 7 es un periodismo para construir. Contraste de lo que a lo mejor una declaración que hubo, alguna manifestación, claro. Saber cómo está del otro lado, ¿no? Que es lo justo para todos, ¿no? Sí,
y preguntarla, o sea, oiga, está esta demanda, ¿qué opina? ¿Cómo se va a resolver? De una manera cortés, preguntarle, entonces se acerca, ¿se da cuenta el político? Digo, dependiendo del político, porque hay políticos muy cerrados, por ejemplo, tú hablas de Moreno Valle, una parte de Barbosa, o sea, no sé si por Barbosa, pero no tanto, ¿no? Sí. No tanto, a lo mejor como Moreno Valle era muy, o sea, aquí a rajatabla, lo que yo opino, y si no opinas, te trato de comprar, y si no, pues, o sea, era rudo, pues, ¿no? Sí. Pero en general los políticos se pueden dar cuenta que es un ganar-ganar, ellos ganan, o sea, cuando ellos atienden demandas, ellos ganan capital político, entonces claro. Cuando tú les dices y les haces saber ese tema, ellos lo pueden empezar a valorar y pueden empezar a buscar soluciones, que son los que pueden dar soluciones a ciertas demandas, ¿no? Hay algo ahí que acabas de decir que está muy interesante, porque los espacios o los tiempos que me ha tocado estar en el lado de la administración, yo lo que generalmente hago, y es por recomendación de varios compañeras y compañeros periodistas, es pregúntanos, Luis, porque tú de repente te puedes perder allá donde andas en lo que en realidad está pasando. Y entonces esta práctica se vuelve una práctica recurrente de, oye, a ver, este tema, ¿cómo lo ven? Así construimos el tema de lo del Comité de Defensores Periodistas en Riesgo en Puebla, que íbamos construyendo con las reuniones. Claro. ¿Eso se sigue haciendo? ¿Eso se tendría que impulsar? ¿O tú qué has visto de esto? Bueno, específicamente del tema de periodistas, del mecanismo. No, sí, bueno, que estén en riesgo, más que nada que estén en riesgo. Creo que... Entiendo que se construyó, no sé si está funcionando, sé que había un defensor donde estaba Jorge Castillo. Sí, no hay defensores, te platico cómo está ahorita. Ahorita el comité lo crearon como en el 2020 más o menos, en donde hay dos representantes de la sociedad civil que tendría que ser un defensor y un periodista, pero en este caso son dos periodistas. Uno es Jorge y obviamente, pues, a lo mejor al principio yo veía como Jorge le quería echar muchas ganas a los temas. Desafortunadamente ahorita, a lo mejor por las dinámicas que hay, no se ha hecho mucho desde el comité, desde el consejo. Entonces, no es tanto el tema de lo que pasa en este comité, sino más bien desde los riesgos que hay en el Estado. ¿Cuáles yo qué riesgos veo para los periodistas? Yo veo en los municipios riesgos de los cacicazgos. Yo veo riesgos del crimen organizado. Son los riesgos que ahora veo. Sí. O sea, y el riesgo como tal, como te digo, de un salario bajo, sin seguridad social, aunque ahorita el gobierno federal implementa un programa para que te asegures, o sea, trabajando en un medio te puedes asegurar para tener IMSS. ¿Qué IMSS les dan? ¿El IMSS Bienestar o el IMSS, no, el IMSS de Seguridad Social? Sí, Seguridad Social. Sí, hoy está interesante eso. Sí. ¿Y quién paga eso? El gobierno federal. ¿Cómo crees? Sí. O sea, ¿y te da derecho a pensionar? No, o sea, ¿a pensión o solamente solo tengo entendido salud, déjame checarlo bien, no sé. Yo tenía un editor que se inscribió estando con nosotros, me dice, ¿puedo inscribirme? Porque yo no tengo todos asegurados, porque ha sido complicado para nosotros. He ido aumentando los sueldos, porque eso sí estamos comprometidos, pero no es por medio de, o sea, yo y soy honesta, eso es por medio de recibo de honorarios, porque es mi manera líquido, de... Sí, no, yo casi todos los tengo por recibo de honorarios, casi no, porque a mí me pagan todo con factura, y pues ahorita es la manera en que yo tengo, y yo les digo ahora sí que desde que van a entrar, les digo, así es mi condición, para que no haya como que, oye, pero porque es como actualmente yo puedo. Esos son los riesgos que veo regresando para los periodistas, o sea, los sueldos bajos, que se tienen que contratar 2 o en 3 medios de comunicación. Por eso yo les digo, si están empezando, construyan su credibilidad, porque cuando tú construyes tu credibilidad, tú no vas a tener que estar 2, 3 en 3 empresas con salarios de 6,000 pesos. Digo, teniendo una familia, mínimo necesitas 18,000 para escuela, para los gastos mínimos de despensa, de claro, sí que puedan empezar a salir adelante. Oye, el tiempo se nos fue, ya son 30 minutos. Sí, ya, muchísimas gracias. Platícanos,
¿cuál es tu medio de comunicación? ¿Cuál es la página? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué traes? ¿Cuál es el objetivo del medio principalmente? Bueno, pues Ángulo 7 lo pueden visitar en www.angulo7.com.mx y bueno, es un medio que maneja todos los temas sociales, temas educativos, temas políticos. ¿Es diario? Sí, es diario, ¿no? Es un portal de noticias, o sea, como es digital, pueden entrar todo el día, a todas horas. Okay. Veo que también comparten difusión, o sea, difunden diario el tema de empezamos nota, ¿no? Sí, ya estamos trabajando más en redes sociales y a partir del 16 de mayo, cumpliendo los 10 años, empezamos nuestro programa de radio, Ángulo 7 Radio. Okay. Lo transmitimos desde una cabina de la Ciudad de México. Okay. Y bueno, estamos empezando en este nuevo proyecto, digamos que ya es radio, solo es una vez a la semana de 8 a 9 de la noche. ¿Qué día? Los miércoles. ¿Y se queda en streaming? Sí, se queda, lo subimos a nuestras redes. De hecho, vamos a, es una cabina de radio que se llama Proyecto Radio MX. Okay. Y transmite muchísimos programas de radio, o sea, tiene una programación completa, pero lo que ya vamos a hacer nosotros es que al momento que salga en Proyecto Radio MX lo podamos vincular para que también salga en Ángulo 7 Radio. Ahorita lo que hacemos es bajar, o sea, termina la transmisión, bajamos el programa y lo metemos a nuestros... Okay. A nuestra y ya redes. Lo suben en su portal. En nuestro portal, exactamente. Entonces, en su portal pueden ver en On Demand, pueden ver el programa. Así es. ¿Que es de invitados? Sí, también es de invitados. Okay. ¿O es noticiero? No, es un semanario, o sea, es una revista, digamos, okay. Porque no, solo hacemos un resumen de noticias de la semana y de ahí son invitados. Va, padrísimo. Oye, Tania, bueno, a ver, públicamente también quiero yo agradecerte a ti públicamente porque fuiste una aliada formidable y ya has sido una aliada formidable de los movimientos sociales, pero en particular de Voz Ciudadana, tú fuiste inclusive motivo, causa, junto a otras compañeras y compañeros, para que visibilizaran lo que estábamos haciendo y eso nos permitió a nosotros blindarnos y tener un tema de protección y seguridad frente a conflictos muy fuertes que estaban viviendo en ese tiempo y pues nada más agradecerte públicamente. También quería el programa para poder decir públicamente a Tania Damián y a todo su equipo gracias por lo que hicieron en esa época con nosotros y gracias por lo que están haciendo hoy por Puebla y con Puebla. Entonces, te lo agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias por la entrevista. Y nada, dijiste cuáles tus redes sociales o las redes sociales tuyas y de Ángulo 7. Es Ángulo 7 Noticias en Facebook y en Twitter es @Ángulo 7 con letra en Twitter. Va que va. Muchísimas gracias. Esto fue Voz Ciudadana. Tania Damián, un gustazo que estés acá con nosotros. ¿Algo que quieras decir, ya? No, muchísimas gracias por la entrevista, Luis. Te agradezco. Ya a ver cuándo te entrevisto. Yo te quiero preguntar sobre precisamente qué pasa cuando eres funcionario y también cómo son las inercias, porque el tema de ser los funcionarios es las inercias. Sí, es y luego cómo explicar, cómo que de repente no es que se pierda el piso, pero sí sucede esa parte, o sea, como que ya estando ahí, como que de repente uno como... Te vuelves una isla. Ajá, pero es un aprendizaje que si vuelves a estar, yo creo que ya no vas a volver a pasar. Sí, gracias. Pues esto es Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias. Lo único que me queda es decirles a ustedes, sean felices. Adiós.